los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Voy a introducir a todo el mundo. Muy bien. Claro. Welcome back to the third panel of the day. Bienvenidos de regreso. Aquí ya tenemos algunos anuncios que tenemos que hacer todavía. Tenemos aquí una sesión de preguntas y respuestas. Aquí estamos hablando sobre las preguntas que tuvimos para esta sesión de preguntas y respuestas y esperamos poder continuar con esta parte de la conversación. También respecto a las redes sociales, sigue los hashtags que tenemos. Tenemos el hashtag para reportar la frontera. Para UNN21. Bueno, comencemos. Ahora me gustaría presentarles a nuestra moderadora para esta ronda. Ella es una cinematógrafa que se encarga en la migración. En 2018 tuvo 5 nominaciones como parte de lo que hicimos con parte de Migración Internacional. Ella, bueno, también ganó el Premio Estatal de Periodismo en Michoacán en 1998 y también tuvo el premio de la Universidad y la Asociación Iberoamericana de Televisión en el 98 por el mejor reportaje televisivo. Ha participado en mesas de trabajo, en encuentros sobre migración internacional organizados por el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y también es asesora y productora en comunicación política y promoción de imagen institucional. También iba a ser nuestra moderadora fantástica para este panel. Y bueno, pues bienvenida, Asbel. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar participando con ustedes. Es un placer. Yes. Pues ¿me escuchan? Perdón. Estamos al habla. Gracias. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Pues el panorama que presenta la pandemia por COVID-19 plantea enormes desafíos en materia política, sanitaria, social, económica, ambiental a nivel mundial. Y coincido que esta crisis sanitaria ha revelado las desigualdades y las inequidades existentes en varias partes del mundo, entre ellos, por supuesto, los países de América Latina. Y ya es precisamente en estos momentos de coyuntura cuando las poblaciones más vulnerables, como pueden ser los migrantes, las personas que han sido desplazadas, los refugiados, resultan ser los grupos pues más afectados. Según la evaluación que hace el señor Antonio Ferreira Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 la situación para los migrantes en el mundo empeoró porque los migrantes son precisamente las personas en las que menos se piensa a la hora de responder por su situación ante el COVID-19. Entonces pienso que existe una necesidad precisamente de detenernos y hacernos varias preguntas. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con los migrantes en tránsito cuando se quedaron varados por el cierre de las fronteras? ¿O qué ha pasado con los migrantes que han perdido sus medios de subsistencia debido a las crisis sanitarias? ¿O qué pasa con los migrantes en situación irregular que ante esta realidad no tienen la capacidad económica para pagar la atención primaria o preventiva en salud? También creo que es necesario reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes no acompañados y de aquellas familias que fueron separadas y han quedado a la espera de la reunificación porque los trámites administrativos se detuvieron debido a la pandemia. También reflexionar acerca de qué pasó con los migrantes que esperaban
regularizar su situación migratoria, y las fechas en las cortes en Estados Unidos fueron aplazadas. Analizar también el posible aumento bajo estas condiciones de pandemia del maltrato físico, sexual y emocional de las mujeres migrantes, así como de los casos de explotación laboral. Y también ver el panorama en México. ¿Qué sucede, por ejemplo, o qué ha sucedido con los albergues durante todo este tiempo de la crisis sanitaria? ¿Qué ha pasado con los albergues migrantes que apoyan a los migrantes en ambas fronteras de México, y cómo resuelven las necesidades en estos lugares para dar atención a las personas que son deportadas o las que están en tránsito? Y conocer, por ejemplo, también si se están implementando protocolos sanitarios al momento de la deportación expedita por parte de los Estados Unidos. Este es, por supuesto, un panorama sumamente complejo que debemos, y creo que es el momento como de mover conciencias y de impulsarnos a actuar desde distintos espacios y con diferentes herramientas. Y también estoy segura que es el momento para aprovechar el diálogo y reconocer las aportaciones tan importantes que hacen las poblaciones de migrantes en los lugares de acogida en las distintas partes del mundo. Así que sin más preámbulos, sean bienvenidos y bienvenidas a este tercer panel sobre migración hoy, tendencias mundiales sobre migración y movilidad humana en la coyuntura de la pandemia. Y tengo el placer de presentar a nuestro primer ponente. Él es Tomás Milton Muñoz Bravo, licenciado en Comunicación y Periodismo, tiene la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor invitado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Recinto Puebla, y profesor de la maestría en Estudios Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Recinto de Santa Fe. También es columnista invitado del diario El Popular de Puebla y director de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Adelante. Muy buena tarde. It's a great pleasure to be with all of you in this. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este evento tan maravilloso. Obviamente a todos los organizadores, obviamente a quienes están siguiendo esta transmisión. Y como señalaba precisamente nuestra estimada Asbel, la migración sí ha afectado la movilidad humana en los últimos 13 meses. Me permito tocar algunos de los temas que precisamente nuestra moderadora ha señalado. Solamente quisiera hacer una aclaración, estimada Asbel. ¿Tengo 5 minutos o 20 minutos? 20 minutos. Perfecto. De todos modos me ajustaré y básicamente mi ponencia consta de 3 elementos. Primero, ver los elementos tangibles que han afrontado los migrantes, sobre todo en Mesoamérica y obviamente en el corredor de Norteamérica. Número 2, también los elementos no tangibles a partir de las posturas de estados y también de otros actores, entre ellos los medios de comunicación. Número 3, me voy a referir a situaciones específicas que están afrontando hoy en día los migrantes. Y finalmente, si me lo permiten, voy a cerrar con algunas propuestas y particularmente retomando una de las preguntas que se hacían. ¿Qué pasa con México y Estados Unidos, sobre todo en su frontera? Así es que si me lo permiten en ese sentido, bueno, como todos sabemos, es a partir del 11 de marzo de 2020, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como una pandemia, pues la dinámica de las migraciones internacionales afrontaron consecuencias, tanto en la práctica como en la retórica. En primer término, algunos de los efectos más tangibles que hemos visto, no solamente, reitero, en el caso de México, Estados Unidos, de Centroamérica, sino en el mundo, es obviamente un cierre total o parcial de fronteras para disminuir la movilidad humana, situación que era entendible. Cierres totales, como en algunas provincias de China, pero también algunos cierres parciales en lugares que son considerados como hitos para la movilidad humana, por ejemplo, el espacio Schengen. Recordemos que se reincorporaron algunos cierres en diferentes periodos durante el año pasado. ¿Qué pasa con la frontera México y Estados Unidos? Pues obviamente vemos que también se generaron cierres para impedir pasos no esenciales, básicamente hablaríamos de turismo, que han afectado obviamente la movilidad.
Pero hablando específicamente en materia de migración, debemos recordar que en los primeros meses de 2020 se observó una disminución en el flujo de los migrantes en tránsitos, en corredores como el mesoamericano y particularmente el conformado por México y Estados Unidos. Pero a mitad del año, sin importar la pandemia y además con los tradicionales problemas estructurales que conocemos, entre ellos pobreza, crimen organizado, violencia y además los huracanes terribles que azotaron Centroamérica el año pasado, todo esto fue el fuego que avivó a final de cuentas los flujos migratorios. Hemos visto en los últimos meses todavía una reactivación mucho mayor, pero reitero, desde mediados del 2020 ni siquiera la pandemia pudo contener a los flujos de migrantes. Salvo algunos periodos, también en ese sentido tenemos que señalar que los migrantes, además, han sido, sobre todo obviamente los indocumentados, han sido retenidos tanto en Estados Unidos como en México en condiciones de hacinamiento, incluso por mayor tiempo al permitido por sus propias leyes, sin la protección suficiente ante la COVID-19. Ya no les digo cubrebocas, ni siquiera gel antibacterial en centros de detención, hacinados, reitero, tanto en México como Estados Unidos. Les recuerdo en ese sentido que Estados Unidos incluso mantiene y mantuvo y mantiene las deportaciones hacia nuestro país y hacia países centroamericanos, y muy importante señalarlo, sin tomar las medidas adecuadas para evitar la propagación del virus. Se realizaron deportaciones en caliente, deportaciones que no siguieron protocolo alguno y que ya está comprobado incluso por trabajos periodísticos, entre ellos los realizados por The New York Times, en donde se contagiaron poblaciones en Centroamérica, producto de estas deportaciones que realizaba Estados Unidos. En ese sentido, y como podemos apreciar, pues básicamente los indocumentados, los inmigrantes en Estados Unidos, han resultado ser uno de los grupos más vulnerables en toda la nación estadounidense. La tasa de mortalidad entre la comunidad latina es la más alta en la Unión Americana por este virus. Los índices de vacunación están muy por debajo del resto de las otras poblaciones, por ejemplo, la blanca. Y les recuerdo que solo hasta enero de 2021 habían muerto en el vecino país del norte más de 3,000 mexicanos por COVID-19. Tengo que agregar que dentro de este panorama que ha sido sombrío, los recursos, por ejemplo, para organizaciones importantísimas, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, no aumentaron el año pasado. Incluso no se tuvo el recurso suficiente para atender las actividades normales. Y recuerden, el año pasado no estábamos en un año normal, como no lo estamos en este momento. Se necesitaba más recurso para atender campamentos de refugiados y esto no ocurrió. A pesar de todo, la gran contradicción es que se demostró una vez más la valía de los trabajadores inmigrantes en Europa, en Norteamérica, en diferentes partes del mundo. ¿En qué sectores? El de la agricultura, que fue fundamental, y el de los servicios. Incluso en Estados Unidos, con todo y un personaje tan nefasto por su xenofobia, Donald Trump, ni siquiera con él se cortaron las visas H-2A. Estas visas, como muchos deben de saber, son dedicadas básicamente para aquellas personas que se dedican a la agricultura. Les recuerdo que incluso en Italia y en Portugal se generaron programas de regularización para beneficiar precisamente a estos inmigrantes que se dedican a la agricultura. ¿Y por qué? Porque son fundamentales. Y en ese sentido, tengo que destacar también otras situaciones, por ejemplo, en cuanto a la retórica por parte tanto de estados como de otros actores. Número 1, se dio un reforzamiento del discurso de seguridad por parte de los estados. Esta vez no señalando necesariamente que los inmigrantes son potenciales terroristas, los indocumentados específicamente, no, sino señalando que eran un riesgo para la salud. Les recuerdo que los inmigrantes indocumentados no presentan mayores índices de enfermedad que los migrantes que realizan viajes constantes de forma, insisto, regular. Se ha criminalizado en estos 13, 14 meses, de nueva cuenta, a los migrantes, básicamente como si fueran el origen o transportadores del virus. Les recuerdo los actos xenofóbicos en Estados Unidos en contra de comunidades asiáticas, culpándolos de expandir el virus, lo que es simple y llanamente un mito, una mentira. Y además, tengo que hacer especial énfasis en lo que ocurre con los medios de comunicación, tanto los tradicionales
como aquellos que utilizan hoy en día como plataforma Internet y obviamente también las redes sociales electrónicas. Les recuerdo que se siguen dando casos de medios en los que se desinforma, se criminaliza a los migrantes. Un ejemplo por antonomasia es Fox News, que en su momento fue el canal favorito de Donald Trump, proyectando imágenes, proyectando narrativas ajenas y que no correspondían a una realidad migratoria, entre ellos, por ejemplo, proporcionando imágenes de supuestas invasiones a territorio estadounidense de una gran cantidad de inmigrantes que no correspondían ni siquiera a Estados Unidos. Pero también hay otros medios, por ejemplo, ustedes recordarán Breitbart News, este medio que se encuentra en redes, básicamente en Internet, que es de ultraderecha y que también era conducida por Stephen Bannon en su momento y que sirvió como plataforma para demonizar a los migrantes como si fuera el gran enemigo de Estados Unidos. Pero no es exclusivo de Estados Unidos. En México también vimos de nueva cuenta situaciones nada gratas en cuanto al uso de algunos medios, tanto tradicionales como no tradicionales. En los medios tradicionales, no me voy a cansar de decirlo, pero debemos de dejar de utilizar la palabra ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ya es tiempo de que dejemos de criminalizar a través de los medios de comunicación, ya sea de forma, ya sea con dolo o por ignorancia. Desde los medios de comunicación debemos entender que no one is illegal. Nadie, ningún ser humano es ilegal. Además, les recuerdo que incluso a inicios del año pasado se demonizó a través de las redes sociales electrónicas las caravanas. Se utilizaron incluso las caravanas que pasaban por México, que venían de Centroamérica. Se utilizaron imágenes en Facebook para criticar a los migrantes, además imágenes falsas de las afueras de estadios, por ejemplo en Querétaro, donde había mucha basura y culpaban a los inmigrantes. ¿Qué les puedo decir de Lady Frijoles, que se hizo célebre porque fue una mujer que de forma digna, simple y llanamente dijo, estoy cansada de comer frijoles? Y los mexicanos hicimos escarnio, no todos, pero se hizo escarnio de esta mujer. Finalmente, ¿cómo ha complicado la pandemia, particularmente el trabajo de los inmigrantes? Número uno, están más expuestos a la enfermedad, obvio, porque muchos viven sobre todo en lugares pequeños, hacinados. Por las labores que desempeñan, no se pueden dar el lujo de estar en sus propias casas, porque quedaron también excluidos de apoyos gubernamentales, porque han sido incluso más difícil acceder a los servicios de salud en sus propios trabajos y a las medicinas. Y a pesar de todo, les recuerdo que en el caso de México recibimos más de 40,000 millones de dólares en 2020. Sin embargo, les recuerdo, esto no es logro de gobierno alguno. Por el contrario, es un esfuerzo que han realizado los propios inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, para sostener a sus familias en sus lugares de origen, en donde las fuerzas, donde las puertas para el trabajo se han reducido. Finalmente termino. ¿Cuáles son los riesgos para México y Estados Unidos ante las diferencias que hay hoy en día en los índices de vacunación? ¿Y cómo afecta esto a la frontera? Número uno, les recuerdo que mientras no entiendan los tres gobiernos, México, Canadá y Estados Unidos, que entre más rápido estén vacunadas sus poblaciones, si no se logra esto de forma rápida, más tiempo vamos a tardar en tener una recuperación económica. Por eso es fundamental entender que se necesita esta cooperación para que toda la población, todas las poblaciones, incluidas aquellas, insisto, que son indocumentadas, puedan acceder lo más pronto posible a las vacunas. En caso contrario, porque esto les preocupa mucho a los gobiernos, siempre les preocupa la economía, en caso contrario estamos destinados a que nos rebase de nueva cuenta el comercio en otras áreas estratégicas, entre ellos obviamente China y sus diferentes pactos, entre ellos la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa también esta falta, insisto, de cooperación para avanzar en la vacunación? Que tarde, obviamente, más tiempo en despegar la economía de la región y que los procesos y las cadenas de producción sigan en discoordinación. Es decir, se van a agotar los elementos que se necesitan en Estados Unidos para terminar de armar algunos vehículos. Lo mismo pasará en México. ¿Por qué? Porque no están al mismo ritmo y al mismo tiempo las plantas de producción. Y finalmente, en síntesis, les recuerdo el proceso de integración norteamericano, que fue minado por Donald Trump. Es más, hasta el nombre le quitó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se lo cambió por algo terrible que en México se conoce como TEMEC,
quitando de alguna manera con un plumazo este proceso de integración que es amplio, bueno, vamos a seguir sin recuperarlo. Y es preciso entonces, en ese sentido, tener una visión general, global, y entender que la migración genera más oportunidades de los posibles situaciones no deseadas que podrían ocurrir. ¿Cuándo ocurren situaciones no deseadas? Cuando no se tienen políticas migratorias eficientes, cuando se toma al migrante como enemigo y cuando, a final de cuentas, no se reconoce, reitero, esta valía. Vuelvo a agradecer de nueva cuenta la posibilidad de dar esta ponencia y, por favor, quedo atento a las siguientes rondas. Muchísimas gracias por tu ponencia, doctor Milton. De verdad que nos has mostrado un panorama complejo y que mueve mucho a la reflexión sobre todo lo que ha pasado durante este año. Hay mucho de qué hablar al respecto. Vamos a escuchar en este momento a nuestra siguiente ponente. Ella es Daffodil Alten, es periodista y productora nominada al Emmy. Recientemente produjo, dirigió y fue corresponsal de los documentales de Frontline, Kids Caught in the Crackdown 2019 y Trafficked in America 2018. Kids Caught in the Crackdown ganó un Emmy en septiembre pasado por la cobertura continua sobresaliente de una noticia en una revista de noticias. También produjo el documental de Frontline, Univision nominado al Emmy, Rape of the Night Shift 2000, espero haberlo pronunciado bien, Shift 2015, que llevó a una reforma legislativa en California, Oregón y Washington. Anteriormente fue productora en el programa de informes de investigación de la Escuela de Graduados de Periodismo de UC Berkeley y productora en Reveal del Centro de Informes de Investigación. Ha producido y escrito para la MSNBC, Telemundo, KQID, Reveal, PBS NewsHour, Univision, Los Angeles Times, Mother Jones, The Associated Press y OC Weekly, donde trabajó como redactora. Ha recibido premios por su trabajo de Investigative Reports and Editors, Inc., Society of Professional Journalists, the Third Coast Audio Festival, the San Francisco International Film Festival, Los Angeles Press Club y Imagine Foundation. Es 4 veces nominada al Emmy Nacional y fue finalista en 2019 del Premio Goldsmith en reportajes de investigación. Bienvenida, Daffodil. Adelante. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablar mi presentación Buenas tardes a todos. Voy a dar mi presentación en español un poco, pero ahorita, entonces para los traductores, voy a hacer un poco de los dos. Y gracias, doctor, por su presentación. Yo creo que todo esto está muy conectado, claro, y el trabajo que yo me expongo como periodista es encontrar esos momentos de tensión donde se encuentran estos problemas y sacarlas, darle luz con historias que contamos. Entonces, the work that I do as a journalist, el trabajo que hago yo como periodista, les estaba diciendo, a veces yo me encuentro en un simplemente entrecruce, porque sabemos que aunque sea muy preciso y muy real, hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento. Entonces, ahorita yo lo que estoy tratando de hacer en este momento es tratar de comunicar. Ha sido una época muy desafiante en los últimos 4 años, porque nuestro trabajo se ha visto, por supuesto, que desafiado una y otra vez por la administración anterior de Donald Trump. Tenemos que regresar entonces a nuestra ética, a nuestras normas. Tenemos nosotros simplemente que compartirlo para recordar a las personas que estamos en nuestro trabajo sin ningún tipo de prácticas y normas, sin ética, sin una búsqueda de la verdad. Ahora, cuando hablamos sobre cómo es que nosotros reportamos sobre migración y movilización, trabajo en Frontline PBS, lo he hecho en los últimos 8 años más o menos, y el enfoque de mis películas sobre todo tiene que ver, bueno, creo que uno de los panelistas estaba diciendo en la sesión anterior, decía que hay mucho enfoque en la transición o lo que ocurre cuando llegamos o cuando los migrantes llegan. Creo que mi trabajo en los últimos, tal vez 2 décadas, en las últimas 2 décadas, cuando hablamos sobre migración e inmigración, les puedo decir que podemos pensar
cuál es la explotación continua, porque una vez que llegan a Estados Unidos, no necesariamente es así, sobre todo si te criminalizan como si fueras tú un migrante indocumentado. Entonces, en mi trabajo anterior, lo que he hecho es simplemente hacer esta película sobre sí explotación laboral. Por supuesto, sí tenía que ver sobre los empleados en Guatemala, pero también sobre cómo los explotaban aquí cuando los obligaban a trabajar en contra de su voluntad en una granja de huevos que es para miles de cadenas de venta de detalle. Entonces, ¿qué significa esto de explotación laboral? ¿Y qué significa eso de poder tener simplemente que trabajar sin tener un permiso? Necesariamente cuando los explotan no pueden denunciar nada, no saben que tienen derechos, por ejemplo, como trabajadores, cuando al mismo tiempo les dicen en el mensaje que son delincuentes porque no tienen documentos. Entonces, lo que ocurrió con COVID-19, sobre todo en ese momento, cuando nos llegó ese momento, hechos y trabajo hace muchos años, las fuentes empezaron a acercarse a nosotros y yo francamente les puedo decir que yo he trabajado en reportar la labor de los trabajadores esenciales desde hace mucho tiempo, prácticamente toda mi carrera, y tenemos tantos trabajadores de servicio, agrícolas, granjeros, que se encargan del empaque de alimentos, también trabajan en hospitales, en la limpieza, y empezamos a escuchar a nuestras fuentes decir, bueno, ya decimos que somos fundamentales, esenciales para la infraestructura de la nación, fundamentales también para la cadena alimentaria de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no tenemos protección, no tenemos nada, tenemos miedo. Están dándoles también cubrebocas, por supuesto, a las hermosas, pero nosotros los de limpieza no tenemos nada. Entonces empezamos a pensar que sí hay que hacer algo, sobre todo lo que hicimos en esta película que se llama la historia o la verdad detrás de COVID. En esa época nos dijeron que finalmente también el virus estaba cobrándose la vida de los trabajadores del sector salud. Y claro que sí, pero también había que poner atención a la historia de los trabajadores que también se consideran esenciales, que no tienen protección, que estaban en un alto riesgo de infectarse por problemas de salud, por su situación migratoria, por las situaciones en las que vivían. Entonces empezamos a enfocarnos sobre todo en la parte de la situación de los trabajadores agrícolas, sobre todo porque tenían dificultades al momento de estar trabajando, por ejemplo, en hospitales. Yo, bueno, al momento de estar ahí en producción no teníamos ningún tipo de protocolo. Esto fue justamente hace un año, en marzo. California estuvo completamente cerrado, no pude volar a ningún lado. Entonces fue una situación muy desafiante, muy difícil. Simplemente aquí estaba presentando toda esta situación mientras nosotros estábamos viviendo esa parte. También otra cuestión que ocurría al mismo tiempo era que había infecciones en el centro de detención y que simplemente evitaban que los migrantes fueran tratados. Por ejemplo, las personas que quedan encarceladas. Hubo una crisis, sobre todo en el centro de detención, y debido a que nuestro enfoque ha estado en los trabajadores y debido a que también entendemos nosotros que la migración no necesariamente, bueno, tenemos que ir a algún lado. Y la mayoría de los trabajadores agrícolas ya han sido residentes de hace muchos estados en el país, pero han pagado impuestos, aunque se muevan de manera interna en los estados. Pero entonces en el sentido de, bueno, ¿qué eres? Porque no eres estadounidense, no eres un héroe. Ellos ya son residentes de hace mucho, mucho tiempo en Estados Unidos y quieren los derechos, quieren protección que no estaban recibiendo. Entonces, aquí lo que vimos es que hubo mucha tensión entre tener que salir y arriesgar la vida, porque pues se tiene que hacer, porque es fundamental, pero también quererse quedar en casa para proteger a la familia. Entonces, lo que hicimos básicamente es que contamos la historia. Lo que hicimos fue tratar de encontrar personas que nos ayudaran a contar la historia. Les voy a decir que es muy importante. Sí importa muchísimo quién está contándonos la historia. Yo creo que importa que mi familia es una familia de inmigrantes, por ejemplo. Importa que yo soy hija de inmigrantes, sobre todo en perspectivas muy específicas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando contamos esta historia, para no solamente dar a nosotros una narrativa, también sobre todo para de cierta forma ser un poco condescendiente, en una forma en la cual nosotros simplemente, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de mostrar a las personas, porque nosotros simplemente hablamos a docenas de trabajadores
trabajadores de la industria, también del empacado de alimentos. Unos sí estuvieron de acuerdo con que los grabamos, otros no. También hubo otras personas que también simplemente necesitaban hablar y tener también mucha representación y ahí los matices en nuestra capacidad de entender eso y buscar eso como un equipo de producción. Simplemente personas, por supuesto que multilingües, personas de color. Y eso nos llevaba a pensar, bueno, ¿a quiénes estamos mostrando en la película? ¿Cómo es que las personas también pueden tener aquí su propia representación en esta parte? Y aunque yo fui corresponsal de esta película, también por otra parte, sobre todo aquí podemos ver también aquí, sobre todo que bueno, primero les quería mostrar un video y después hablamos sobre la evolución que tenemos. ¿Podemos poner el video 1 antes de que hable sobre esto? Sí, lo que es mi salud, no toco el tema con nadie. Yo tengo células cancerosas. Pero en estos momentos nos hace trabajar más la necesidad que el mismo miedo que tenemos. ¿Ya viene, vecino? Sí, nada, bueno, le encargo, vecino, porque me tiene aquí en el frío. Ahí voy, falta aquí con las 4. Y nos estamos titiriteando aquí de frío, vecino. Apúrese, por favor. Aquí vengo llegando, vecina. Acá viene pelos. Mira el niño, ¿qué te dije? Buenos días. Parecemos sardinas enlatadas en esa van. 15 personas que vamos. Ahí sí no hay que respetar tus 3 pies. Ahí es de que todos como buenos hermanos juntitos y bien apachurraditos. Yo sí soy una trabajadora esencial. ¿Por qué? Porque nosotros cosechamos la verdura que la mayoría de las personas en este país ocupan su mesa. Porque no siempre nos dan una máquina. Nosotros salimos al campo, nos exponemos. No somos robots. No somos gente que porque trabajamos en el campo no nos vamos a contagiar. Nos vamos a contagiar. So for us, that was Cynthia Hernandez, who, as you see, she reveals that she has cancer. Para nosotros fue Cintia Hernández, que nos reveló que tiene cáncer, también diabetes. Entonces, en el momento, bueno, tal vez, no sé si lo saben, pero tiene 2 hermanos con discapacidades. Uno de ellos es cuadrapléjico. También aquí tenemos aquí a 2 niños. Ella, de hecho, es la jefa de la casa, la cabeza de la casa. Entonces aquí estaba muy estresada. Y también entendió que esto se trataba de una crisis y que ella también tiene derechos como trabajadora y que no estaba recibiendo la protección que necesitaba. Entonces lo que acabamos nosotros explorando en esta película, a través de su historia y de otras historias, es la forma en la cual el gobierno estatal y federal optó por no instituir normas de trabajo respecto a COVID-19, aunque lo pudieron haber hecho. Pudieron haber hecho eso para todos los trabajadores esenciales. Cuando se hizo, por ejemplo, la orden de confinamiento, hubo todo tipo de oportunidades, tanto del gobierno federal y estatal. Yo estuve en California enfocada ahí, pero vamos, fue una historia a nivel nacional. Pude haber hecho más para pedirles o exigirles a los patrones que protegieran a sus empleados. Hablamos sobre la protección básica, también al respecto de que pusieran algún tipo de divisiones, dar cubrebocas, informar a los empleados que había algún tipo de infección o algún infectado del lugar de trabajo. Entonces, bueno, lo que se había emitido eran lineamientos que habían sido voluntarios para que los pudieran seguir los
patrones. Esto lo que hizo fue que simplemente puso a los trabajadores en una situación en la que no podían quejarse, tenían miedo porque decían me van a despedir, pero a la vez tenían pavor de contagiarse de COVID-19. Fue una situación terrible y les voy a poner otro video porque se me está acabando el tiempo, pero rápidamente quiero que lo veamos, simplemente para que se den una idea de cómo está la película y para que vean quién aparece ahí. Había millones de americanos que se estaban refugiando y vimos que COVID-19 estaba afectando a quienes no se podían quedar en casa. Los trabajadores de la agricultura, muchos de ellos indocumentados, que se consideran esenciales para la cadena alimentaria de la nación. Yo he reportado en esta comunidad ya durante varios años y conforme empezaba la cosecha anual en California esta primavera, yo escuché a los distintos trabajadores que tienen que escoger entre su trabajo y su salud. Sacrificio grande. Sobre todo es por necesidad, por hambre, por ver a nuestra familia comer y por tener dónde vivir. Cynthia Hernandez es una de las trabajadoras con las que trabajamos y que aceptó que la grabáramos. Ella lo que hace es que recoge brócoli en el Valle de Salinas, sobre todo es una de las principales áreas donde se producen las hojas verdes del país. Además de padecer cáncer, Cynthia también padece diabetes, ambas situaciones la ponen en alto riesgo en caso de que se contraiga ella COVID-19. Trabaja para un contratista que designa trabajadores en el área y ella se esperaba que llevara su propio cubrebocas. El dinero a veces no nos alcanza ni para comprar una sola mascarilla, que en la tienda no lo dan. Una sola mascarilla, $3-4. Y es desechable. Cuando conocimos a Cynthia en abril, no había ningún tipo de protección que se requiriera para los trabajadores, más allá que fuera el uso de cubrebocas y distanciamiento social. Ahorita, por ejemplo, ni siquiera están obligadas las empresas a informar sobre algún tipo de brote o infección. Si se enferma un agricultor, bueno, de todo el personal, que serán unas 30 personas, enfermas también. Y cada una de estas personas sale, por ejemplo, van a tener 3 o 4 otras personas infectadas, porque esa es la tasa de infección. Así es como funciona. Todo empieza como un efecto de bola de nieve. Buenos días. El doctor Max Cuevas es un doctor del Valle de Salinas. Con mi personal yo les dije que tenemos que planear. Sin importar qué recurso tengamos, tenemos que planear sobre todo con estos recursos que tenemos. Entonces, bueno, nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no empezamos a tener estos cubrebocas? Hay que fabricarlos. Antes de que acabara, simplemente el doctor Cuevas se reunió con su equipo en los campos. Somos de la clínica de salud, estamos regalando máscaras. ¿Le gustaría? Ok. ¿Va a venir más gente? Somos de la clínica de salud, estamos dando máscaras. ¿Le gustaría una? ¿Le gustan máscaras? Estamos regalando máscaras. Una para ti y una para tu esposo. Máscaras, ¿quieren máscara? Estamos dando máscaras. When our state and federal governments announced that Cuando el gobierno federal anunció que los trabajadores agrícolas eran esenciales, inclusive con los socorristas, vamos, no son de la clase media, ¿no? A quienes se refieren, estamos hablando de otra clase. Este es un trabajador social y que de hecho tiene que trabajar con miedo. Ellos no quieren que las personas sepan que están aquí sin documentos. Te tiene ese miedo de pensar, bueno, ¿sabes qué? Mañana puedo simplemente morirme. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia entonces en ese caso? Es un miedo terrible que las personas simplemente aprenden a lidiar con él. Y hay que tratar de garantizarles que no tienen que tener miedo de eso. Hay que tener más bien miedo del virus. Bueno, voy a concluir aquí. De acuerdo a lo que dijo el doctor Cuevas. Aquí lo que es fundamental para todo el trabajo que hacemos también aquí
es que el miedo de finalmente de que los deporten por no estar regularizados. Cuando decimos aquí, se trata de que no podemos llegar simplemente a decir, estamos aquí en un estado donde nosotros podemos simplemente pedir que la vida regrese, todo lo que tenemos simplemente lo perdemos. Entonces esta situación constante, este miedo constante, es, vamos, algo que no se puede ignorar, al menos aquí en Estados Unidos, porque la mayoría de los trabajadores agrícolas en cultivos ahí, sobre todo, ellos trabajan sin documentos. Entonces, ¿esto qué hace? Abre la puerta a la explotación laboral, a abusos, explotación laboral, explotación sexual. Y en una situación de COVID, bueno, sabemos que no se contaba con protección. Y como aprendimos aquí, Cintia se dio cuenta de que, bueno, alguien estaba infectado, necesitamos también alguna otra familia. También tenemos una infección, hay muchas personas en la familia que se infectan. Y cuando sabemos que todo el mundo se está guardando, está tratando de protegerse, que no están solicitando servicios, ni quejándose, ni denunciando ese tipo de irregularidades en el lugar de trabajo, bueno, simplemente es lo que siempre les han dicho, que como son indocumentados, entonces son como, básicamente como si fueran delincuentes. Entonces hay que pensar en qué es la base de todas las historias. Las situaciones aquí que simplemente se mantiene esta situación en la cual ellos son irregulares y no pueden participar completamente como ciudadanos del país porque los mantienen como en esta esquina donde los penalizan. Y bueno, ahí puedo concluir y después podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Daffodil, por compartirnos parte de tu trabajo. Creo que esto que acabamos de ver es una situación sumamente dura, compleja, pero real. Y que creo que el trabajo precisamente que se realiza es muy importante para poder visibilizar todo este tipo de historias que viven los migrantes y particularmente los migrantes en condición irregular, que son los más vulnerables. Pues muchas gracias. Aprovecho para comentarles a quienes nos están siguiendo que pueden realizar toda una serie de preguntas a nuestros ponentes a través del chat. Así que al finalizar vamos a tener un espacio para poder interactuar, que nos platiquen más acerca de las investigaciones que están haciendo, de los proyectos, etcétera. Así que muchas gracias, Daffodil. Vamos a continuar con nuestro tercer ponente. Él es Robert Warren. Robert Warren se desempeñó como demógrafo durante 34 años en la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, INS. También fue director de la División de Estadísticas del INS de 1986 a 1995. Uno de sus logros en el Servicio de Inmigración y Naturalización fue proyectar rangos precisos del número de inmigrantes no autorizados que se aplicarían en cada estado bajo la Ley de Control y Reforma de Inmigración de 1986, conocido como IRCA. Ha testificado ante el Congreso sobre la estimación de la inmigración indocumentada y se desempeñó como testigo experto para el Departamento de Justicia sobre el tema de la educación de los niños indocumentados. Fue representante de los Estados Unidos en las reuniones de las Naciones Unidas sobre estadísticas de inmigración en Ginebra en mayo de 1986 y febrero de 1991. Robert, adelante, buenas tardes. Thank you. And also I'd like to thank the organizers, although... Muchas gracias. Y también quisiera agradecer a los organizadores. Puedo interpretar el que me hayan hecho ver todo el programa. Me pusieron al final, no sé cuál fue la intención, pero les agradezco mucho la invitación. He tenido una asociación muy extensa con la Universidad de Indiana. Terminé mi maestría ahí en 1969. Así es la fecha correcta, 1969. Y de ahí comencé mi carrera. Y hace algunos años, estaba trabajando con el Centro de Estudios Migratorios y desarrollamos una información muy interesante sobre la migración indocumentada, de la que les hablaré al final, pero necesitamos de alguien que muestre la información. La Universidad de Indiana
nos dio una herramienta para la información maravillosa. Haré dos cosas el día de hoy. Les mostraré unas fotografías y algunas gráficas de tendencias en la migración en los Estados Unidos y al final de la presentación les enseñaré la herramienta que mencioné y me parece que, no sé si la palabra asombrados sea demasiado, pero les sorprenderá la cantidad de información que tenemos con respecto a esta población el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera reconocer al doctor Jorge Bustamante, con quien tuve la fortuna de trabajar en los años 80. Fue un verdadero caballero y un maravilloso académico. Si no han escuchado hablar de él, les recomiendo que lo investiguen. Ahora, todos los números de los que hablaré el día de hoy vienen de los censos anuales que se realizan en los Estados Unidos. Es una encuesta enorme que se hace de casa en casa, abarca prácticamente 3 millones de hogares, así que es una muestra muy grande. Y voy a comenzar mi presentación el día de hoy con la imagen en pantalla. Es del 6 de enero. Eran tiempos más felices al principio de la administración. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esta gráfica muestra la población total de indocumentada en los Estados Unidos. No sé si estoy en la sección correcta. Me parece que al ver la agenda yo debería haber estado al principio en el primer panel, pues la gente para la que trabajo en el Centro de Estudios Migratorios solo ha hecho un reporte que tenga desde el principio de la pandemia y tiene que ver con los trabajadores esenciales. Esto nos dice que los trabajadores esenciales fueron un porcentaje más alto que el de los migrantes legales y mucho más que el de los que nacieron en los Estados Unidos. Así que, bueno, de regreso a la gráfica, a la presentación de PowerPoint, por favor. Bien, esta gráfica nos muestra el tamaño de la población total indocumentada entre 2010 y 2019. La población era de millones y tiene una tendencia descendente a lo largo de la década. Habrán notado en los medios de comunicación que uno se acostumbró a hablar de la cifra de 11 millones, pero no se han dado cuenta que la cifra se acerca más a los 10 millones cada vez. Y me temo que la legalización no pase, dado que hay republicanos en el Senado. Y si alguien me preguntara cuántos serán en el futuro, calcularía 7 millones. Y esto se debe al hecho de que durante programas anteriores de legalización, la tendencia ha sido esta, y por muchas razones que no mencionaré en este momento. Así que básicamente vemos una población entre 2010 y 2019 que decrece. Y en la siguiente gráfica vemos por qué sucede esto. La línea de color negro muestra la población indocumentada de México y podemos ver que en 2010 eran 6.6 millones. Para 2019 esta cifra cayó hasta 4.750, una disminución considerable en un periodo de 10 años. Este es quizás uno de los hechos menos reportados sobre la migración indocumentada. Hay otros aspectos, pero los mencionaré más tarde. La población indocumentada proveniente de todos los demás países que no son México creció
en alrededor de medio millón. Así que la población indocumentada de México cayó más rápido de lo que creció la población de otros países a lo largo de esa década. Y ahora echaremos un vistazo mucho más cercano al por qué esa línea marca esta tendencia descendente. En la siguiente diapositiva vemos, parece demasiado complicada cuando la vemos, pero espero que tenga sentido para ustedes. De las barras de color naranja es el número de personas que llegaron a los Estados Unidos indocumentados durante esos años. Y vemos que son alrededor de 145 a 150 mil. Podemos ver que en promedio eran unos 140 mil anuales. Y estos números no se han cambiado mucho estadísticamente. Son los números que estimamos que llegaron y se establecieron en los Estados Unidos. Ahora, las barras de color verde son el número de personas que dejaron los Estados Unidos. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo es que hay más personas que se van que las que llegan? Las personas, las barras de color verde son las que dejaron de la población total, las que se fueron. Así que estas cifras se refieren al porcentaje de la población total. Y podemos ver que en los primeros años de la década, alrededor de 75 mil personas, 370 mil personas salían del país cada año. Después vemos los números 160 y 170. Ahora, aquí interviene un principio muy importante aquí y es importante para las discusiones actuales sobre temas de legalización. Las personas que desean restringir la migración argumentan que si simplemente se habla de un programa de legalización, en este caso en 2012-2014, el Senado aprobó esto, pero la Cámara de Representantes no lo hizo. Si autorizaban esto, habría hordadas de gente que llegarían al país a aprovecharse. Pero si vemos las barras de color naranja, claramente esto no sucedió. No sé. Lo que sucedió fue que muchas menos personas dejaron de ser indocumentados y eso fue lo que sucedió. La legalización falló y los números volvieron alrededor de los 300 y tantos miles. Y permanecieron así. Y luego, quizás recuerden, alrededor de 2016, hubo un cambio de presidencia en los Estados Unidos estoy buscando la palabra, con políticas migratorias muy duras y podemos ver que el número de personas que salió del país es considerable. En los años ha habido más de 500,000 personas abandonaron esta población indocumentada. Ahora, no todos los que partieron en esta gráfica se fueron de manera voluntaria de regreso a México, aunque la mayoría sí lo hizo. Algunos de ellos murieron porque eran de poca edad, pero el porcentaje algunos de ellos obtuvieron una green card, un permiso para permanecer en los Estados Unidos. El tema es que muchos, el tamaño de las barras verdes es la razón por la cual la población indocumentada de México cayó 1.1 millones en la última década. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos un punto de vista más amplio sobre la migración indocumentada a México. La línea azul
entre el año 1995 y 2016. La línea azul nos dice el número de personas que llegaron de México y vemos que 785,000 fue el máximo en el año 2000 y luego decayó dramáticamente. Dramáticamente es la palabra correcta porque el número de personas que entraron bajó de 785,000 en 10 años a 130,000. Esa caída es de un 80% en 10 años. Eso debería haber estado en la primera plana de los periódicos en todo el país, pero no fue así. Y más allá, una vez que el número cayó hasta alrededor de 130,000, como lo vieron en la diapositiva anterior, ya no volvió a incrementar, se quedó muy cercano a este número hasta el día de hoy. Así que el número cayó dramáticamente. Lo siguiente que vemos en esta gráfica, en la línea naranja, es el número de personas que permanecieron en los Estados Unidos como indocumentados. Por ejemplo, de los 785,000 que entraron en el año 2000, solo 325,000 permanecieron indocumentados en los Estados Unidos. Es decir, que o se regresaron a su país de origen o bien obtuvieron un permiso para permanecer de manera legal. Así que me parece que esta es una gráfica muy significativa y nos dice mucho esta caída en el número de migrantes y el que se haya mantenido ahí es un número estadístico muy importante del que se debería hablar mucho más. Tengo una gráfica más. La siguiente gráfica muestra cómo llegan las personas a los Estados Unidos, cómo llegan esta población indocumentada. En este caso, la línea negra representa a las personas que se quedan, extienden su estancia más allá de que vence su visa. Y vemos que el número en 2005 era de 310,000 e incrementó un poco, no mucho, a 385,000 en el año 2016. Así que ese es el número de las personas que se quedaron y extendieron su estancia después de que venció la visa. El otro número es el de aquellos que cruzaron la frontera y este número, como lo podemos ver en la gráfica anterior, descendió bastante. Este número bajó tanto entre 2009 y 2010 que estaba por debajo del número de personas que se quedan aquí sin una visa. Así que el número de personas indocumentadas que llegan a los Estados Unidos son muchas menos que aquellas que se quedan con su visa. El primer presupuesto que propuso el presidente Trump quitó recursos de 25% de los recursos a las instituciones que ven con este tema. Y creemos que este fue uno de los factores que influyó más. Este es un poco mi resumen en las tendencias de población indocumentada. Y una de las cosas de las que sabemos muy poco es que alrededor de hace 7 u 8 años logramos un estimado de los números. Y les mostraré eso en la siguiente diapositiva. Pensé que una presentación de PowerPoint ya no es algo que se use hoy en día, pero bueno, de todos modos decidí mostrárselos. Y otro aspecto de esta diapositiva es que, bueno, si uno hace una presentación de PowerPoint, no se usa poner tantos números juntos, pero lo hice y fue porque creo
que les encontrarán algunas estadísticas muy impresionantes en esta tabla. Y después de esta, les mostraré cómo pueden obtener esta y mucha más información en un sitio web, y ese sitio web les permitirá obtener información sobre los Estados Unidos o sobre cualquier estado en los Estados Unidos o cualquier combinación de estados. Pero bueno, eso es lo que haré a continuación. Simplemente quiero que vean estos números que son del total de la población indocumentada en julio de 2019. Así que vemos que hay 10.3 millones como un total, y vemos que los principales países son México, El Salvador, la India, Guatemala y Honduras. México es el que tiene el mayor número. 38% de la población lleva, 58%, perdón, lleva en los Estados Unidos 10 años o más. 46% de los cuales son mujeres. La población mayor tiene entre 18 y 64 años. 89% caen en este rango de edad. 70% hablan español en casa. 59%, casi un 60%, hablan bien inglés, bien, muy bien, o es su única lengua. Ahora, la siguiente cifra es la que podría sorprenderles. El porcentaje del total de la población indocumentada que ha ido a la universidad o tiene una licenciatura o título más grande es 1/3 de la población. 1/3 de ellos tienen un título universitario. 4% están casados con ciudadanos estadounidenses. Se preguntarán por qué no obtienen una green card, un permiso. Es muy complicado y quisiera no haberlo mencionado, pero como ya sabrán, si uno lo hace sin inspección, no tiene permiso de permanecer. Me doy cuenta que mi tiempo corre, así que les dejaré esto para que ustedes lo vean, y ahora les daré la información sobre el sitio web. En la parte superior izquierda de la diapositiva está la dirección. Les pido por favor que no vayan a este sitio en este momento. He perdido públicos enteros, pero solo quiero decirles que esto lo organizó el Centro de Investigación de la Universidad de Indiana, y cuando abren este sitio verán este mapa de los Estados Unidos. Si no hacen nada y simplemente mueven el cursor hacia abajo, obtendrán toda la información que les enseñé en las diapositivas y mucha más. Si hacen clic en uno de los estados, por ejemplo, California, se pondrá de color azul, y al mover el cursor hacia abajo obtendrán la información específica para el estado de California. Si quisieran, por ejemplo, saber cuánta gente vive en la frontera entre México y los Estados Unidos, tienen California, Nuevo México, Arizona y Texas. Este sitio web lo sumará, y al mover el cursor hacia abajo obtendrán la información de este conjunto de estados. Es una forma maravillosa de obtener información, y quienes crearon la herramienta hicieron un gran trabajo. Creo que esto es todo de mi parte. Ahora puedo responder preguntas. Gracias. Muchas gracias, Robert, por tu participación. Gracias, por supuesto, también a Daffodil y al doctor Milton. Creo que este panorama ha sido un panorama bastante completo y complejo. Nos hemos podido dar cuenta del impacto real que ha tenido la migración durante este periodo, en particular la migración de personas en condiciones irregulares, pero bueno, entiendo que es un tema muy, muy amplio y muy complejo, y obviamente aquí no lo vamos a poder terminar de abordar. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas, si me permiten, primero con el doctor Warren. ¿Por qué es importante levantar este tipo de registros, doctor? ¿Qué tanto se dificulta poder tener cifras que se apeguen a la realidad?
porque entiendo que cuando se hacen levantamientos, sobre todo con personas que están en condiciones irregulares, muchas de estas mienten. ¿Por qué les da miedo compartir la situación en la que están? Esa sería como una pregunta. Y la siguiente, ¿para qué sirve conocer todo este tipo de información? Y a lo mejor tener una tercera, si me permite. ¿Por qué no se dan a conocer estas cifras, por ejemplo, cuando los flujos migratorios bajan? ¿Por qué hay siempre esta idea y esta, pues sí, esta idea de que siempre hay más de las personas migrantes de las que en realidad existen? Wow, that's a lot of questions. Bueno, son muchas preguntas. Haré lo posible por responder. Te diré por qué es importante estos números. Imaginen que tienen que atravesar 3 puertas enormes antes de obtener la atención del pueblo americano en términos de generar mejores políticas. Y estas grandes puertas que menciono son, en primer lugar, una puerta que dice el número de inmigrantes indocumentados es enorme. Número 1, hay que convencer a la gente de que esto no es cierto. La siguiente puerta tiene que ver con si estas personas son buenas o malas. Evidentemente hay que pasar y convencerlos de que estas personas no son malas. Al pasar estas 2 puertas, llegamos a una tercera puerta que dice que tienen un impacto negativo en la sociedad. Y la verdad es que no es así. Si no hacemos esto, nadie nunca nos escuchará. Así que no importa qué tan emocional y qué maravilloso sea el trabajo que estamos haciendo, si no tenemos el apoyo del pueblo americano, nada cambiará. Así que la respuesta es que hay que continuar con el trabajo. Yo he pasado 40, 50 años combatiendo los números inventados o maquillados. El fenómeno de Trump de inventar números es algo que ha ocurrido con la migración indocumentada durante décadas. Así que es muy importante obtener números que tengan que ver y reflejen la realidad. Perdón, olvidé el siguiente aspecto de la pregunta. Sí, porque era, bueno, creo que esta era la última pregunta, porque siempre se tiene esta sensación de que hay más personas, más migrantes de los que en realidad existen en los lugares de acogida. Well, actually, that really gets Bueno, de hecho, eso va exactamente al punto medular de esta conferencia y tiene que ver con los reportajes. No estoy seguro de conocer la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que esta información que les he compartido ha estado disponible durante por lo menos 5 o 6 años. Mi trabajo con el Centro de Estudios Migratorios emite un informe 1 o 2 veces al año, damos una conferencia de prensa y nada de lo que te estoy diciéndoles es nuevo. Todo esto ha ocurrido durante los últimos 5 o 6 años y la verdad es que no sé por qué existe esta percepción. La migración indocumentada, el que haya caído 80% y no haya vuelto a subir, son números verdaderamente sorprendentes y las personas reportando esto simplemente no han hecho una investigación de los números actuales. Esa es mi suposición. Perfecto, muchas gracias, doctor Robert. Y esa creo que sería una segunda pregunta precisamente para ti, Milton, si me permites, tú que te dedicas precisamente al ámbito periodístico y que he visto rápidamente algunas de tus publicaciones. ¿Qué podrías decir al respecto? Debo de señalar que siempre ha existido un uso político de las cifras. Siempre es más beneficioso para algunos presidentes o candidatos presentar cifras alarmantes y decir, estamos viviendo una invasión de inmigrantes. Recuerdo que en el mundo hay aproximadamente más de 270 millones de personas que viven en un país diferente al que nacieron. ¿Eso qué significa? Que un 3.3% de la población es migrante. 3.3%. Pero vende más, con fines electorales, señalar, estamos viviendo una invasión.
Y también hay malas interpretaciones. Doy un ejemplo muy específico. En ocasiones, ciertos tipos de migración son muy visibles. En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, Argentina, en algún momento se estuvo acusando de que existía una invasión de chinos. ¿Por qué? Porque son personas que son emprendedoras y que se dedican, por ejemplo, a poner tienditas, las tienditas del barrio, y en ese sentido pensaban que estaban siendo desplazados los propios argentinos de esa actividad. Y otro elemento también en Buenos Aires. Arribaron en los últimos años inmigrantes provenientes de África, particularmente de Senegal. No eran muchos, pero cómo se dedicaban a vender, por ejemplo, lentes en las plazas, eran muy visibles. Y entonces la imagen colectiva es, estamos llenos de inmigrantes africanos. Pero reitero, sobre todo es, por una parte, la desinformación y por otra, el uso político. Eso es básicamente yo lo que considero que debemos incluso atender, si me permiten, los compañeros, sobre todo de la prensa. Tenemos que destacar estas cifras porque, por desgracia, los políticos que deberían de utilizar siempre la información estadística para realizar políticas públicas adecuadas, la tergiversan. Entonces necesitamos que este tipo de datos, que son valiosísimos, los conozca la gente para dejar de estigmatizar y señalar que estamos viviendo invasiones permanentes, que no ocurre. Muchas gracias, Milton. Y por último, Daffodil, yo quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo se reporta la frontera bajo las condiciones de COVID? Porque si bien los propios migrantes, aquellos que están trabajando en el campo, por ejemplo, no se les dan las condiciones o no se les dieron o es, no sé, contrastante las situaciones dependiendo del lugar en donde se encuentran, ustedes, como personas que se dedican a registrar las historias, ¿cómo le hicieron durante todo este tiempo para poder hacer esta producción o estas producciones que nos has compartido el día de hoy? No está tu micro prendido. Abierto, During that time, gracias. Bueno, durante esa época no había protocolos establecidos. Simplemente consultábamos a expertos de salud y hacíamos lo que conocíamos. Obviamente ahora todo ha cambiado, hay muchas más vacunas, pero en aquel momento muy particular sabíamos, la poca información que teníamos era que estar al aire libre, bajo la luz del sol, hacía que la propagación del virus fuera menor. Y fue por ello que filmamos en exteriores. No queríamos llevar una infección potencial a cualquiera de nuestros sujetos, a nuestros entrevistados. No queríamos ser quienes propagáramos el virus, puesto que nos movíamos de una comunidad a la siguiente. No queríamos ser parte del problema, así que filmamos en exteriores y, bueno, utilizábamos cubrebocas y después resultó que eran buenas nuestros cubrebocas. Así que hubo escasez de gel con alcohol, así que estábamos tratando de conseguir lo que podíamos y le dimos a todos la opción de si no querían que entráramos a sus hogares, si querían que los filmáramos a distancia y todos tuvieron esa opción. Y Cintia, por ejemplo, se sintió muy cómoda ante la cámara y nuestro camarógrafo siempre se acercaba mucho, pues está acostumbrado a hacerlo por fines creativos. Así que aunque ella iba a tener una prueba, él estuvo en el coche con ella, lo cual fue muy riesgoso. Tenían las ventanas abiertas y afortunadamente nadie se contagió, pero sí hubo ciertas situaciones de alto riesgo. En las plantas de empacadoras de carne, teníamos a personas que venían saliendo del aislamiento, así que posiblemente podían propagar el virus. Así que lo único que hacíamos era mantener nuestra distancia, pero sí fue muy estresante, algo que no recomendaría. Y sí supe de otros productores y reporteros que se contagiaron, pero bueno, nosotros utilizamos la información disponible en aquel momento y sobre todo intentamos filmar mucho más en exteriores, por lo cual entrevistamos más a trabajadores del campo.
intentamos hacerlo con empacadores de carne, pero no se nos permitió. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Iba a hacer una pregunta acerca de las representaciones sociales en los medios de comunicación, pero precisamente tenemos una pregunta de Isaí Monterrubio. Él pregunta, ¿por qué los medios no tienen en su agenda las historias de las y los migrantes? Esa es su primera pregunta. Luego dice, ¿por qué solamente aparecen en las notas y reportaje como cifras y no como humanos que sienten y tienen problemas? Grandes problemas, por cierto, como el síndrome de Ulises. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Pues por eso nosotros, voy a decir, solo un momento, o sea, las cifras para nosotros es, o sea, hay las cifras, pero uno llega a conocer quiénes son. O sea, el trabajo en nosotros es llevar a conocer a quién está afectando el problema que se encuentra. Y para nosotros muchas veces no existen las cifras. O sea, there are some numbers, but nobody was keeping track of how many agricultural Hay números, pero muchos. Nadie estaba contabilizando cuántos trabajadores del campo se estaban enfermando. Solamente un condado lo hizo, pero ni siquiera se estaba rastreando la tasa de infección. Cuando vimos a mujeres del campo, no existían números sobre estas personas. Hay ciertos apoyos, pero hay información que verdaderamente no existe. Hubo reportajes independientes, pero nuestro trabajo es acercarnos a las personas que están experimentando esto y tratar de obtener el mayor número de información sobre ellos. Pero es muy importante saber quién es quien está viviendo esta explotación y verlos desde su contexto. No sé lo que sucede con los medios y las historias de migrantes en Estados Unidos, aunque veo que se hizo algo con Univision y eso hace que se masifique la información por la penetración y la cobertura que tienen hacia la población hispana en este caso, ¿no? Pero ¿qué sucede en México, Tomás Milton? ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor? ¿Cuál es tu apreciación? Hay un periodismo que sí se dedica a mostrar el rostro de las personas en lugar de únicamente partir de cifras. De hecho, para todos como espectadores, el que nos indiquen que están llegando 500,000 personas, que están pasando 500,000 personas por México rumbo a Estados Unidos, nos dice poco o nada. Por eso la importancia de los medios de comunicación, que te va a presentar a una Julia, a un Raúl, que tiene problemáticas que son muy parecidas incluso a las tuyas, pero maximizadas, y por eso tiene que salir de su país de origen. Seríamos injustos si dijéramos que ningún medio en México pone rostro a los migrantes. Sí los hay, pero también reitero, se tiene que profundizar tanto en la investigación y no únicamente quedarnos en el contar una sola historia. Tenemos que entender que hoy en día, para sensibilizar de mejor manera a las personas, se tiene que partir también obviamente de datos duros, pero siempre entendiendo que aquel hermano migrante que está pasando por nuestro país tiene una familia, tiene una historia, tiene un rostro y no es simple y llanamente un número. Claro. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿Sí? Doctor Robert Warren, perdón. Yes, Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y recuerdo ahora tu primera pregunta y me parece que fue ¿por qué la gente contesta una encuesta y para obtener toda esta información si no tienen documentos? De hecho, hay una historia muy importante de población indocumentada haciendo eso, pues la legalización de 1986, el último presidente republicano liberal que tuvo los Estados Unidos, 3 millones de personas se acercaron y se estableció en aquel momento que no había ningún problema. Ellos llegaban a esta organización, la INS, en aquel momento, y no había ningún problema. Y también en la oficina del censo, y cuando se acercaron para ofrecer su información, se les convenció de que esta información
nadie podría, sería confidencial, por decirlo así, nadie podría tener acceso a ella. Así que creo que otro factor, y que realmente lo estoy pensando ahora, si el entrevistador se acerca a preguntar y uno se niega a contestar, eso pone el foco sobre esta persona, atrae atención hacia uno y probablemente haya esa respuesta por esas situaciones. Si no les responden, podría ser que regresaran una y otra vez. Podemos hacer un ajuste de 10 a 12% basándonos en nuestra investigación. Así que tenemos un panorama bastante amplio, pero una vez más, lo importante son los individuos. Muchas gracias por este comentario, Robert. Yo, por último, les quisiera hacer una pregunta. Los hábitos de consumo, a raíz precisamente de la pandemia, me refiero a los hábitos de consumo en medios, han cambiado, por supuesto. Los medios tradicionales, digamos, que ya solamente son un complemento para un sector importante de la población, porque la mayoría nos acercamos a las plataformas digitales, a las redes sociales, a la televisión a la carta. ¿Qué tan importante es que estas producciones que se realizan también utilicen este tipo de espacios para llegar a todos los sectores de la población? ¿Cómo se vive en Estados Unidos y cómo creen que se viva en México? ¿De qué manera impacta ya con esta nueva tendencia que tenemos en el consumo? Sí, adelante, Tomás. Sin duda, la forma en que consumimos la información es diferente. Hoy en día las redes sociales electrónicas son incluso mucho más rápidas para difundir información, por desgracia muchas veces falsa. Y por eso también todos como consumidores tenemos una responsabilidad de constatar y de no estar reproduciendo información falsa. Y al mismo tiempo, incluso, un ejemplo por antonomasia de cómo nos podrían servir mejor las redes sociales. Les propongo lo siguiente, que aquellos que tengan conocidos en Estados Unidos que se encuentran de forma indocumentada, les avisen a través de sus redes sociales que el actual presidente Biden, desde febrero, anunció que no iba a haber discriminación alguna. Se va a permitir la vacunación de todos, sin importar su estatus migratorio. Y aquellos que tengan desconfianza, porque obviamente existe la migra, por favor, pónganse en contacto con su consulado. Los consulados mexicanos están trabajando de la mano con autoridades locales y federales en Estados Unidos para que más mexicanos puedan acceder a esta vacuna. Ojalá que pudiera en ese sentido tener de alguna manera este mensaje una replicación, en lugar, insisto, de poner fotografías y memes que denigran a los migrantes. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, ya no tenemos más preguntas tampoco en el chat, así que no me resta más que agradecer su tiempo, su participación, lo valioso de esta conversación para poder tener este panorama acerca de la situación que se vivió durante o que se está viviendo, porque esto, por desgracia, todavía no termina, pero que al final de cuentas abona a tener mejor e información de calidad al respecto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haber participado en este seminario. Ha sido un placer también para mí poder convivir con ustedes y agradezco, por supuesto, a los organizadores del evento. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Thank you. El tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Already started discussing these issues with the president of Mexico. Se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a cabo. They're sending people that have lots of problems.